El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta: mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor, y llevó a casa a su mujer. Palabra del Señor. Los sacerdotes, por regla general, tenemos, entre otras muchas cosas que hacer, la de escuchar. Escuchamos en la confesión, escuchamos en la dirección espiritual, escuchamos también cuando acompañamos en el luto, cuando celebramos algún sacramento y tenemos que preparar a las familias para que lo reciban bien, por ejemplo, una boda. El sacerdote suele escuchar. Y cuando tenemos que dar consejos, la mayor parte de las veces experimentamos que nos hacen caso y que aquellas orientaciones que damos las suelen acoger con más o menos agrado. Depende también de si pones el dedo en la llaga o no. Pero normalmente nos hacen caso porque vienen a hablar con nosotros, porque necesitan orientación. Pero hay sobre un asunto sobre el que, como sacerdote, diría, utilizando un lenguaje actual, que me siento a veces frustrado. ¿Y cuándo ocurre eso? Ocurre eso cuando papá o mamá ya son mayores y vienen a hablar con uno porque necesitan orientación. Han pasado los años, los achaques hacen mella en la persona y aquellos que cuidaban ahora tienen que ser cuidados. Y cuesta mucho dejarse cuidar. Cuesta mucho dejarse cuidar porque estás acostumbrado a lo contrario, a que seas tú el que cuidas al otro, a que sean los padres los que cuidan a los hijos, a que sean los padres los que se preocupan de las necesidades de los suyos. Y cuando pasan los años y vienen los achaques, hay que dejarse cuidar y hay que dejarse amar. ¿Por qué os comento esto? Os comento esto porque el pueblo de Israel tenía experiencia del amor de Dios, pero muchas veces no se dejaba amar por Dios. ¿Por qué no se dejaba amar por Dios? Supongo que porque, como lo ocurría a nuestros primeros padres, a veces la soberbia nos lo impide. Vamos a celebrar la fiesta del nacimiento de Cristo. La encarnación es un hito en la historia de la humanidad. Un hito que viene marcado porque el Señor lo apuesta todo para salvar a los hombres y envía a su único Hijo. ¿Pero nosotros nos dejamos cuidar por Dios? ¿O solemos pensar, es que Dios se merecería mucho más de lo que yo le puedo dar? Es que por más que lo intento caigo una y otra vez. ¿Qué nos falta? Nos falta humildad. Humildad para dejarnos cuidar por Cristo. Humildad para dejar que Cristo, que es la palabra hecha carne, la palabra mediante la cual Dios Padre habla, nos ilumine y guíe nuestros pasos. Nos falta dejarnos cuidar. Estamos acostumbrados a pensar que lo tenemos que hacer todo con nuestra voluntad. Y lógicamente nuestra voluntad entra en juego con la fe, pero tenemos que dejar hueco a la gracia. Tenemos que creer que el Señor, con su gracia, es capaz de mover mi corazón.
que el Señor con su gracia es capaz de perdonar mis pecados. ¿Te dejas cuidar? ¿Te dejas querer por Dios? O por el contrario, cuando caes y experimentas que una y otra vez tropiezas contra el mismo pecado, lo que piensas es: Dios no se merece mi miseria, tiene que estar harto de mí. ¿Para qué volver a confesarme? ¿Para qué volver otra vez a la iglesia? Va, tiras la toalla. No seas así. No canses a Dios. Nos recordaba la primera lectura del profeta Isaías cómo el Señor, que sabe lo que necesitamos, nos da pruebas de que nos ama. Pero somos nosotros los que no dejamos que esas pruebas iluminen mi vida. San Pablo, que conocía bien la necesidad de los hombres, puesto que él también era hombre, dice: tenemos que ser fieles a los momentos de luz. ¿Qué son los momentos de luz? Los momentos donde hemos sentido el amor de Dios. Los momentos donde hemos experimentado que no estábamos solos, que el Señor nos sostenía en la enfermedad, en las dificultades familiares, en los momentos duros en el trabajo, y rezas y experimentas que el Señor te ayuda. No te quita los problemas, pero el Señor te ayuda. El pueblo de Israel tenía la certeza de que Dios actuaba en su historia, pero a veces no se dejaba cuidar por Dios, por soberbia. ¿Que no nos ocurrirá eso también a nosotros? Que en muchos casos nos cuesta dejarnos cuidar por Dios, dejarnos querer por Él. Es el demonio el que intenta que te alejes de Él, del Señor. Es el demonio el que te dice: no lo vuelvas a intentar, no te confieses nuevamente, ¿para qué vas a volver a caer? Es Él el que intenta seducirte. Pero no es verdad. Dios te ama. Y la prueba es la encarnación de su Hijo Jesús, que sin dejar de ser Dios asume nuestra condición para hacerse nuestro compañero en la vida, para ser nuestro cirineo y cargar con nosotros el peso de nuestras cruces, para que sea más liviana esa cruz. Nunca estaremos solos si en lugar de tener soberbia somos humildes y le decimos: Señor, ayúdame. Si en lugar de tener soberbia somos humildes y le decimos: Señor, me fío de ti. ¿Por qué se fió San José? ¿Por qué San José llevó a María a su casa? Porque él tenía experiencia de que Dios era fiel a su palabra, cumplía sus promesas y era alguien de quien uno se podía fiar. Se dejó querer, se dejó cuidar, se dejó iluminar por el ángel que le dijo: no tengas reparo en llevar a tu mujer a tu casa, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. No es fruto del pecado, sino que viene del Espíritu Santo. ¿Entendió aquello San José? Supongo que entendería algo, pero no todo plenamente. Pero se fió de Dios, se dejó cuidar, consolar, iluminar, sostener por ese ángel que salió a su auxilio para que hiciera la voluntad de Dios. Eso es lo primero que nos enseña este Evangelio. ¿Y nosotros nos dejamos cuidar? ¿Nos dejamos querer? ¿O una malentendida humildad, porque detrás de esa malentendida humildad lo que hay es soberbia, impide que Dios pueda liberarte del pecado? Porque tú no le dejas. No eres capaz de ver el amor que Dios te tiene y de permitirle que perdone tus culpas, que te sostenga nuevamente. Vuelve a empezar. No tengas miedo. Déjate cuidar, porque Él ha venido a eso. Es la respuesta amorosa de Dios, tu Padre, que no quiere la muerte de sus hijos los hombres, sino que se conviertan a su amor y vivan. Pero hace falta humildad, hace falta querer que el Señor cure y sane mis heridas. En segundo lugar, el Evangelio de hoy nos enseña que no hay mejor manera de preparar nuestro corazón para celebrar el nacimiento de Cristo que llevando a María a nuestra casa. ¿Qué es llevar a María a nuestra casa? Para San José fue llevarla físicamente. Para nosotros, llevar a María implica hacer la voluntad de Dios. Llevar a María es aceptar a Cristo, que viene a tu encuentro y que pide tu ayuda. Llevar a María implica querer hacer aquello que el Señor te pide.
Y sabes lo que el Señor te pide porque tienes conciencia. Y sabes lo que el Señor te pide porque te dice que tienes que evitar el mal y hacer el bien. No solo basta, no solo vale con no hacer el mal, vivir los 10 mandamientos. Has de hacer también todo el bien que esté en tu mano. Pregúntate, ¿cuáles son mis dones? ¿Están dando el fruto al que el Señor tiene derecho? ¿Estoy haciendo aquello que el Señor espera que haga porque para eso me concedió estos talentos? ¿En mi trabajo, en la familia, con los amigos? ¿Estoy amando? Eso es lo que el Señor desea. Eso es llevar a María a nuestra casa, es decir, hacer la voluntad de Dios llevando a Cristo a nuestras vidas. Cuando desobedeces, no estás haciendo la voluntad de Dios. Cuando no haces lo que el Señor te pide, no estás llevando a María a tu casa. Llevar a María implica complicaciones. Claro que sí. ¿Pensáis que San José no tuvo dificultades? No solo las interiores. Esas las había solucionado ya. Como era justo, quería hacer la voluntad de Dios y decidió no denunciar a la Virgen. San José tuvo que sufrir las habladurías. Nazaret no era muy grande. Seguro que más de uno y una se iría de la lengua hablando mal de la Virgen María, porque aquello de que estuviera encinta sin que ellos hubieran vivido todavía como esposos no era fácil de comprender. Y San José sabía que eso iba a pasar. Pero por encima de todo, él deseaba amar a Dios. Y esta es la clave. Si yo deseo amar a Dios, aunque a veces no comprenda la voluntad de Dios, aunque a veces no comprenda lo que el Señor me pide, lo haré, porque me fiaré de Él, aunque duela. Vivimos a veces un cristianismo muy burgués. Queremos un cristianismo comodón, un cristianismo donde Dios no me complique la vida. ¡Ay, caray! Pero es que somos discípulos de Jesús, eso significa ser cristianos. Y el Maestro, nuestro Maestro, murió por nosotros en la cruz. Y nos enseña que la salvación pasa por la cruz, es decir, por el amor. Por ese amor que implica que perdones. Por ese amor que implica que te des, que seas generoso. Por ese amor que implica que te fíes de Dios y confíes en Él y le pidas perdón y vuelvas a empezar. Duele, cuesta. A veces no comprendemos. En esos momentos, recordar los momentos de luz, cuando no comprendamos los planes de Dios. Seamos más contemplativos, miremos la cruz de Cristo, miremos el portal de Belén, donde celebramos que Cristo ha nacido, que el Todopoderoso se ha hecho hombre sin dejar de ser Dios, para decirle arrodillados, Señor, me fío de ti me puedo fiar, porque sé que me amas y me quieres, tanto hasta el punto que te hiciste hombre por mí y subiste a la cruz para salvarme. Llevemos a María a nuestra casa, es decir, llevemos a esa Virgen que en su seno llevaba a Jesús. Hagamos la voluntad de Dios, aunque a veces duela y cueste. Cuando el Señor te pide algo, aunque tú no lo comprendas, te lo pide por tu bien. Después, quizás pasa el tiempo y te das cuenta de por qué el Señor ha permitido ese acontecimiento o por qué te pidió que hicieras algo en concreto. Ahora te queda, como José, fiarte del ángel, fiarte de Dios que te dice ama. Y ese amor duele porque implica esfuerzo, sacrificio, negarte a ti mismo. Pero no hay nadie que te ames más que Dios. Mira la cruz, mira la Eucaristía. Tienes pruebas y razones para creer, aunque a veces no comprendas. Como decía Pascal, el corazón tiene razones que la razón desconoce, pero tu corazón ama. ¿Tu corazón ha contemplado el amor de Dios? Si lo ha contemplado, aunque no comprendas, asumirás el misterio, te fiarás de él, como hizo José, que se fió del anuncio del ángel, porque sabía que Dios es fiel y cumple siempre sus promesas. Que sea así también en nuestra vida. Nos ponemos en pie.